Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy vamos a comenzar con unos pensamientos tomados del libro La humildad del corazón de Fray Cayetano María de Bérgamo. Dios mediante, si lo permite. La humildad del corazón es uno de los grandes clásicos de espiritualidad católica que la Iglesia guarda como un tesoro para ir enseñando a sus hijos a ser auténticos cristianos. No hay otra forma de seguir a Cristo que parecerse a Él. Y para conseguirlo, la vía privilegiada es la humildad. En nuestro Señor podemos encontrar todas las virtudes en su grado más alto, pero la humildad es la más característica y la que de algún modo constituye la clave de todas las demás. ¿Quieres ir al cielo, convertirte de una vez, agradar a Dios, ser santo, vencer el pecado y derrotar al demonio, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, dejar de confesarte siempre de los mismos pecados, abandonar la tibieza y permitir que el Espíritu Santo haga milagros en tu vida? Aprende a ser humilde y lo demás, por gracia de Dios, se te dará por añadidura. El corazón humilde sabe que no puede nada por sí mismo y paradójicamente, por eso mismo lo puede todo, ya que no pone obstáculos a la gracia de Dios. El autor de estas páginas, Fray Cayetano María de Bérgamo, un capuchino italiano nacido en el siglo XVII, fue uno de los grandes misioneros italianos de su tiempo. Lleno de celo por predicar y anunciar el Evangelio, se dio cuenta de que el mayor problema de los cristianos era la tibieza y la rutina. Comprendió que había que atacar la raíz de ese mal, que estaba y sigue estando en la falta de humildad, y escribió este libro. Muchos buenos propósitos para mejorar en la vida equivalen a ponerse a sanar pequeños arañazos cuando nuestra vida cristiana está agonizando por la gran herida de la soberbia, una herida que a menudo ni siquiera sabemos que tenemos. Por eso, al hilo de la Escritura y las enseñanzas de los grandes santos teólogos, Fray Cayetano nos va enseñando la belleza y la absoluta necesidad de la humildad. Después, poco a poco, como a niños torpes que necesitan asistencia particular del maestro, nos ayuda a ir descubriendo de forma concreta nuestro orgullo y la mejor forma de luchar contra él. No todas las lecciones son agradables, especialmente cuando la reflexión sobre nosotros mismos hace que arruguemos la nariz al descubrir el inconfundible y desagradable olor de la soberbia en lugares insospechados de nuestra vida. A eso se suma que vivimos en una época cómoda y blandita, muy alejada de la residumbre de siglos pasados, de modo que algunas de las verdades que se recuerdan en este libro pueden resultar duras a oídos modernos. Son precisamente las verdades que más necesitamos escuchar. La humildad del corazón es alimento sólido y sustancioso que el autor nos va ofreciendo gradualmente en pequeñas dosis, igual que las madres acostumbran a sus hijos a ir pasando de la leche a los alimentos sólidos. Así es también como conviene leerlo, despacio y meditando cada párrafo, sin pretender acabarlo con rapidez y de un tirón. Con ayuda de la gracia iremos aprendiendo a no quitarle la gloria a Dios, apropiándonos de lo que solo le corresponde a Él. De modo que descubriremos el secreto de la humildad, que es también el secreto de la felicidad. Reconocer que somos nada, pero una nada a la que Dios está deseando darle todo si se deja.
Pensamientos y sentimientos para suscitar la humildad. Primero, en el paraíso hay muchos santos que nunca dieron limosna cuando aún vivían en esta tierra, a causa de su propia pobreza. Hay multitud de santos que jamás mortificaron su cuerpo con la austeridad del ayuno o de los cilicios, ya que su debilidad los excusó de hacerlo. Hay muchos que no fueron vírgenes, porque así convino a su vocación. En el paraíso, sin embargo, no hay ningún santo que no haya sido humilde. Si Dios expulsó del cielo a los ángeles soberbios, ¿vamos a pretender nosotros entrar en él careciendo de la debida humildad? Sin humildad, dice San Pedro Damián, ni siquiera la misma Virgen María, con su incomparable virginidad, habría podido entrar en la gloria bienaventurada de Cristo. Debemos convencernos de esta verdad. Podemos salvarnos sin otras virtudes, pero no sin la humildad. Que consideran que han hecho bastante manteniendo intacta su castidad. Y ciertamente se trata de una hermosa cualidad. Pero Santo Tomás, el doctor angélico, enseña que la humildad es más estimable que la virginidad. En principio, la humildad es superior a la virginidad. A menudo nos esforzamos por enmendarnos y protegernos de ciertos vicios de carácter sensual o corporal, y ciertamente este combate del espíritu contra la carne siempre es un digno espectáculo para Dios y para los ángeles. Pero qué poco usamos esa diligencia y esa cautela contra los vicios espirituales, de los cuales el primero y el peor de todos es la soberbia, que bastó para convertir a los ángeles en demonios. Pensamiento 2. Jesucristo nos llama a todos a su escuela, pero no nos recomienda que aprendamos de Él a hacer milagros ni a realizar maravillosas hazañas que admiren al mundo entero, sino a ser humildes de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No ha llamado a todos a que sean maestros, predicadores u obispos, ni ha concedido a todos el poder de dar la vista a los ciegos, curar a los enfermos, resucitar a los muertos o expulsar a los demonios. Pero a todos nos ha dicho que aprendamos de Él a ser humildes de corazón. A todos nos ha dado la capacidad de aprender de Él la humildad. Son innumerables las cualidades dignas de imitación del Hijo de Dios encarnado, pero Él no nos propuso que imitáramos más que su humildad. ¿Y eso por qué? ¿Significa acaso que todos los tesoros de la divina sabiduría que estaban en Cristo se reducen a la virtud de la humildad? Así es, sin duda, responde San Agustín. En la humildad está todo, porque en ella está la verdad y por lo tanto en ella está también Dios, que es la verdad. El Salvador podría haber dicho: aprended de mí, que soy casto, prudente, justo, sabio o sobrio, entre muchas otras cosas. En cambio, solo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En la humildad lo incluye todo, porque como explica Santo Tomás, la humildad adquirida es en cierto modo el mayor bien. Por lo tanto, se puede decir que quien tiene la humildad, al menos en cuanto a estar bien dispuesto a actuar con ella, lo tiene todo, y a quien le falta todo. Pensamiento número 3. Al leer el conjunto de las obras de San Agustín,
encontramos que su único propósito era ensalzar a Dios sobre la criatura todo lo posible y abajar a la criatura ante Dios todo lo posible. Esta verdad debería ser reconocida por cada mente cristiana, de modo que se forme en nosotros, según la agudeza de nuestro espíritu, un concepto sublime de Dios y un concepto ínfimo de la criatura. Pero esto solo se consigue a través de la humildad. En esencia, la humildad es una confesión de la grandeza de Dios, el cual, después de su abajamiento voluntario, fue exaltado y glorificado. Por eso dice el libro del Eclesiástico: grande es el poder del Señor y los humildes lo honran. Dios ensalza a los humildes y derrama continuamente sobre ellos nuevas gracias por la gloria que de ellos recibe también continuamente. Así nos lo recuerda el mismo libro de la Escritura: humíllate y encontrarás gracia delante de Dios. Cuanto más humilde es el hombre, más honra a Dios con su humildad y más glorificado es por él, que dijo: a quien me honre, yo también le glorificaré. Ojalá pudiésemos contemplar la gran gloria que tienen los humildes en el cielo. Pensamiento número 4. La humildad es una virtud propia de Cristo, pero no solo propia de Él como hombre, sino aún más propia de Él como Dios. En efecto, la bondad, la santidad y la misericordia de Dios no son virtudes, sino su naturaleza, mientras que la humildad sí que es una virtud. Dios no puede engrandecerse a sí mismo por encima de lo que es en su grandeza infinita e inmensa, pero puede humillarse, como de hecho se anonadó y se abajó. De ese modo, a través de la humildad, se nos reveló como el Señor de las virtudes, el vencedor del mundo y el triunfador sobre la muerte, el infierno y el pecado. No puede existir una humildad mayor que la humildad del Hijo unigénito de Dios cuando el Verbo se hizo carne. No se puede imaginar nada más excelso que las palabras del Evangelio de San Juan: en el principio era el Verbo. No se puede concebir un abajamiento más profundo que las palabras del mismo evangelista: y el Verbo se hizo carne. En la unión del Creador con la criatura se unen lo más alto con lo más bajo. Jesucristo resumió en la humildad toda su celeste doctrina y antes de enseñárnosla, quiso practicarla admirablemente. No quiso enseñar nada que él mismo no fuera. Dice San Agustín: ni mandar nada que él mismo no practicase. ¿Con qué fin actuó así? Para que todos los cristianos aprendieran humildad siguiendo su ejemplo. Él es nuestro Maestro y nosotros somos sus discípulos. Pero ¿cómo nos beneficiaremos de sus enseñanzas, que no son teóricas, sino prácticas? Qué vergonzoso sería que alguien, después de estudiar muchos años en una escuela de cualquier profesión o ciencia y de las lecciones de excelentes profesores, siguiera siendo un ignorante. Así me avergüenzo yo, porque después de haber vivido tantos años en la escuela de Jesucristo, no he aprendido nada de la santa humildad que Él ha querido enseñarme. Apiádate de mí según tu promesa. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame, instrúyeme para que aprenda. Pensamiento número 5. Hay una humildad que es un consejo para mayor perfección, como la de desear y buscar
los desprecios. Pero hay otra humildad que es necesaria y de precepto, sin la cual, nos dice Cristo, no entraremos en el reino de los cielos. Esta humildad consiste en que no me estime ni desee que los demás me estimen en más de lo que verdaderamente soy. No se puede negar que la humildad es necesaria para todo el que quiera salvarse, ya que, como dice San Agustín, nadie llega al reino de los cielos si no es por la humildad. Me pregunto, sin embargo, ¿cómo es esta humildad tan necesaria en la práctica? Cuando se dice que la fe o la esperanza son necesarias, se explican también las cosas que hay que creer o esperar. Del mismo modo, si decimos que la humildad es necesaria, ¿en qué consistirá su práctica, sino en tener una escasa estimación de nosotros mismos? En este sentido moral es como explican los santos padres la humildad del corazón. Pero ¿de verdad puedo decir que yo poseo esta humildad necesaria? ¿Qué cuidado o empeño pongo en conquistarla? Cuando una virtud es de precepto, también lo son sus actos, como enseña Santo Tomás, y la humildad tiene esta regla relativa al conocimiento, que uno no debe tenerse en más de lo que realmente es. ¿Cómo y cuándo me ejercito yo en esos actos de humildad, reconociendo mi nada delante de Dios? Esta es la oración que San Agustín solía dirigir a Dios, que te conozca y que me conozca. Con ella estaba diciendo la humildad, que no es más que el conocimiento de Dios y de uno mismo. Confesar que Dios es quien es, el Señor grande y muy digno de alabanza. Es reconocer que uno no es nada en su presencia. Mis días son nada ante ti. Esto es ser humilde. Pensamiento número 6. La ignorancia o la incapacidad no son excusas para no ser humildes, porque en nuestro mismo interior encontramos siempre razones para hacerlo. Tu humillación estará dentro de ti, nos advierte el Espíritu Santo por boca de su profeta Miqueas. A mi juicio, al considerar con detenimiento lo que somos en nuestro cuerpo y en nuestra alma, resulta facilísimo humillarse y dificilísimo ensoberbecerse. Para ser humilde, basta que alimente en mí ese digno sentimiento que es propio de todos los hombres honrados del mundo y que consiste en contentarse con lo que tiene sin privar injustamente a los demás de lo que es suyo. Al no tener nada mío más que mi propia nada, para ser humilde me basta contentarme con esa nada. En cambio, para ser soberbio necesito dedicarme a la profesión infame de ladrón, porque debo apropiarme de lo que no es mío, sino de Dios. Además, el hurto es más grave cuando le robo a Dios lo que le pertenece a Dios que si le robo al hombre lo que le pertenece al hombre. Para ser humildes, prestemos atención al Espíritu Santo, que es infalible. Vosotros sois nada y vuestras obras vacío. Pero ¿quién está convencido de no ser nada? Por eso se dice en la Sagrada Escritura que los hombres son unos mentirosos, porque no hay ninguno que algunas veces no se estime a sí mismo en más de lo que es, formándose la falsa opinión de que es, tiene o puede algo que no sea esa nada. Pensamiento número 7. Para saber lo que realmente somos corporalmente, basta abrir una sepultura y concluir con certeza que eso que les
ha sucedido a tantos cadáveres corrompidos, también nos sucederá pronto a nosotros. Al reflexionar sobre ello, debo preguntarme a mí mismo, ¿por qué se enorgullece el que es tierra y ceniza? Esa es la gloria del hombre. Su gloria consistirá en estiércol y gusanos. Hoy se cumbrará y mañana no se le encontrará. Habrá vuelto al polvo y sus planes se desvanecerán. Alma mía, no necesitas ir lejos para encontrar la verdad. Entra en tu casa con el pensamiento, en esa casa que es tu cuerpo. Entra y míralo todo bien, que no encontrarás más que barro. Métete en el lado y písalo. Donde mires verás resumar la corrupción. Para aprender también lo que somos en nuestra alma, basta que entremos en nuestra propia conciencia. Al no encontrar en ella más que nuestra malicia y la capacidad de cometer cualquier tipo de iniquidad, cada uno deberá preguntarse igualmente a sí mismo, ¿por qué te glorías de la maldad, tú que eres potente en la iniquidad? ¿Qué tienes que sea tuyo, alma mía, para gloriarte si estás llena de iniquidad, pecado y vicio? Toda la gloria con que yo pueda pavonearme por mis dones corporales o espirituales no es más que vanidad y engaño. Es la pura verdad que los hombres son unos mentirosos, porque basta una pizca de soberbia para ser un mentiroso, y no hay ninguno de nosotros que no haya heredado de nuestros primeros padres algo de esa soberbia que aprendieron al confiar en la engañosa promesa de la serpiente. Seréis como dioses. También se puede decir que los hombres son unos mentirosos en el sentido de que suelen dar más valor a la tierra que al cielo, al cuerpo que al alma, a lo temporal que a lo eterno y a la criatura que al Creador. El propio David afirma, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis el engaño? Los hijos de los hombres son mentirosos en las balanzas. De hecho, la mentira está propiamente en la soberbia, que consiste en estimarse a uno mismo más de lo que es. Quien se tiene en más que mera nada es soberbio y también mentiroso. La explicación la da San Pablo. Si alguno se imagina ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cada vez que me estimo y me pongo por encima de los demás, me estoy adulando y engañando y estoy traicionando a la verdad con esa falsedad. Pensamiento número 8. Basta que una virgen haya caído una sola vez para que deje de ser virgen, y basta que una esposa haya adulterado una vez para que eso le cree una cicatriz perpetua, aunque después haga muchas obras buenísimas. El deshonor no puede cancelarse y le dejará siempre en la conciencia una penosa vergüenza por haberse portado como una prostituta o una adúltera. Del mismo modo, aunque en toda mi vida solo hubiera cometido un pecado, siempre seguirá siendo verdad que yo pequé, que cometí el acto más vituperable, ignominioso que pueda llevarse a cabo, aunque llevase posteriormente una vida de continua penitencia y estuviera seguro de que mi pecado había sido perdonado por la divina majestad, e incluso si dejara de remorderme la conciencia. El hecho de haber pecado siempre será una causa de vergüenza y humillación para mí. Tengo siempre presente mi pecado contra ti solo pequé, cometí la maldad. Salmo 50 del 5 al 6.
Dile al Señor, atraviesa mi carne con tu temor. Así el santo temor, que es el principio de la sabiduría, será también el principio de la verdadera humildad, ya que, como dice la Escritura, la humildad y la sabiduría son compañeras inseparables. Donde hay humildad, allí está la sabiduría. En el próximo video, si Dios lo permite, leeremos los próximos 10 pensamientos.